Más allá de las injurias, intriga y de la acción de falsedad, hoy la economía de Colombia es una de las economías más pujantes de Latinoamérica y del planeta. Por encima de potencias que nos califican el día de hoy, que el Grupo OCDE, Colombia es la sexta economía de mayor fortaleza y de mejor manejo en este grupo importante. Decirles que nuestro gobierno, a pesar de la construcción de todas estas narrativas, ha logrado superar en materia económico a muchos países de Latinoamérica y del mundo con muchas mayores capacidades. Hemos logrado tener un control de inflación que hoy llega a 5.2%, sosteniendo con esto los precios a los alimentos para no agravar la canasta familiar y el derecho a la alimentación de la población colombiana. Hoy quiero decirle al país, no tanto al Congreso, porque esta decisión está tomada. La oposición hoy celebra haber tumbado este proyecto de ley de financiamiento y celebran porque creen que con la decisión de haber archivado este proyecto de ley golpean al presidente Petro. Qué gran mentira le están mostrando a Colombia. Con esta decisión, los únicos que pierden son los colombianos. Esta decisión conlleva a situaciones muy complicadas a las que nos vamos a ver abocados, producto de la euforia, de la irresponsabilidad y de entender que un gobierno como el nuestro, que le apuesta al cierre de brechas, a reducir la pobreza, a mantener una economía al servicio de los más pobres y los más débiles. Negar una ley de financiamiento que iban a ser destinados justamente estos 10 billones a superar las condiciones de pobreza y miseria, atender la población en salud, en educación, en vivienda, en deporte, en cultura, en agricultura, en avanzar en transición energética. Con esta decisión que han tomado la mayoría de las comisiones económicas y de los partidos de oposición, le dan un duro golpe a los más pobres y a las clases medias de nuestro país. Nosotros hemos venido honrando decisiones que tomaron gobiernos anteriores y hemos asumido no solamente el pago de vigencias futuras, sino también la deuda externa que en su momento gobiernos anteriores como el gobierno Duque, gobierno Santos, gobierno Uribe, comprometieron al país, y nosotros de una manera responsable con la economía, para no huir las capacidades que tenemos como gobierno, hemos honrado esas deudas, inclusive las deudas que irresponsablemente dejó el gobierno del presidente Iván Duque, como el no fondeo del Fondo de Estación de Precios a los combustibles. Debo advertir que aquí lo que se afecta directamente el presupuesto del año 2025 es el presupuesto de inversión. Y ese presupuesto de inversión finalmente conlleva a que cerca de 26 de 31 sectores no vayan a tener presupuesto de inversión en el país. Esto lo venimos advirtiendo desde hace 3 meses, que advertimos la situación de caída en el recaudo, la situación de caída en los ingresos y las obligaciones que estábamos cumpliendo. Y el país debe conocer hoy que 26 sectores de 31 estratégicos para la inversión social son sectores que no van a tener recursos para avanzar con Colombia. Debo advertir que este mismo Congreso en su mayoría, en su momento, le aprobó al presidente Juan Manuel Santos reformas tributarias y leyes de financiamiento. Al presidente Iván Duque, este mismo Congreso le aprobó 2 reformas tributarias y una ley de financiamiento. Pero nuestro gobierno, que es un gobierno que ha sido comprometido con los derechos de la ciudadanía, con los derechos del pueblo colombiano, hoy toma la decisión, la oposición y las mayorías que han planteado esta postura. Finalmente creemos que de verdad es un golpe que no le dan a nuestro gobierno, sino un golpe que le dan definitivamente a la inversión pública y a la inversión social. Yo quiero informarle al país que esta decisión va a generar los siguientes efectos en materia social para que el país de una vez se dé cuenta qué va a ocurrir, por ejemplo, en el sector vivienda. Se van a reducir sustancialmente los subsidios de vivienda de interés social y de vivienda de interés prioritario. Miles de familias dejarán recibir subsidios de vivienda de interés prioritario y de interés social por esta decisión que toma la oposición y otros aliados de sectores disque democráticos en este país. De la misma manera, se van a reducir recursos para la construcción de acueductos y proyectos de saneamiento básico y sitios de disposición final que van a ser afectados con esta decisión. En el sector cultura, este es un sector de los más afectados porque prácticamente los recursos de inversión del sector cultura van a ser prácticamente desfinanciados por esta decisión que se acaba de tomar. Nuestro gobierno había tomado la decisión también de fortalecer el Ministerio del Deporte con 400.000 millones de pesos para el año 2020. Con esta decisión, el Ministerio del Deporte solamente quedará
con 69.000 millones de pesos como recurso de inversión, afectando recursos para infraestructura deportiva, afectando recursos para el deporte olímpico, el deporte paralímpico, afectando sectores como los juegos y eventos deportivos de alto rendimiento, el fomento a la práctica deportiva y recreativa. Venga, paremos ahí un momento porque esto ya se está poniendo muy interesante. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Vamos a analizar lo que dijo María del Mar Pizarro en primera instancia y luego venimos con lo que está diciendo aquí el ex senador, el que tumbaron del Congreso porque se hizo elegir con un proceso indebido, luego llegó al cargo que hoy está ostentando y recordemos que en su discurso de posesión dijo que él de lo único que no sabía en la vida era de matemáticas, pero que iba a buscar ayuda. Ese que nos está dando las cifras de lo que va a pasar, el que nos está amenazando como país. O sea, en el pasado tumbaban las reformas tributarias como se la tumbaron a Carrasquilla y no solo tumbaron la reforma de Carrasquilla, sino que tumbaron a Carrasquilla mismo y ahora él viene a decir que la oposición hoy, por no estar de acuerdo con una reforma en el gobierno de Petro, en el peor momento, por hacer lo mismo que ellos hicieron cuando hacían control político, entonces nos va a venir a amenazar y nos va a venir a poner las cosas como las está poniendo. Devolvámonos un poquito con lo que decía. Yo aquí estaba tomando apuntes, pero es que son tantas cosas. La primera, con esta decisión los únicos que pierden son los colombianos, dice Alexander López. Y cuando ellos tumbaban reformas tributarias, entonces no perdían los colombianos. Despilfarran el dinero. Este es el gobierno que más dinero ha gastado en gastos de operación. Gastos de operación, ojo, que es muy diferente a lo que ellos venden, que supuestamente son gastos sociales. No les alcanza el dinero, se les aprueba el presupuesto más alto de la historia para que puedan ejecutar su plan de gobierno. No les alcanza. Entrando al gobierno se les aprueba una reforma tributaria, que eso no lo dice. Él dice, este mismo Congreso le aprobó reformas tributarias a Santos, incluido él porque era senador, y le aprobó reformas tributarias a Duque. Recordemos la pandemia, que es que siempre hablan de Duque, pero omiten la pandemia que fue medio gobierno de Duque. Pues este mismo Congreso le aprobó una reforma tributaria a Petro cuando inició el gobierno. Pues no podemos pretender entonces que aquí no se ha hecho nada y que aquí no se le ha aprobado nada al gobierno del señor Gustavo Petro. Pero además nos dice, entonces, como no me la aprobaron, los que pierden son los colombianos y al sector vivienda, que ya bien harto le habían recortado los gastos, le van a reducir los subsidios de vivienda de interés. ¿Quiénes son los que se benefician de interés social? Estos eran los mismos que la semana pasada estaban diciendo que no iban a recortar subsidios. Miren que hasta el momento no ha recortado gastos de funcionamiento. O sea, le recortamos a los que más ganan del sector privado. Eso era lo que querían hacer según ellos con la reforma. Esa es otra falacia. Le recortamos ahora a los que menos ganan, a los que se benefician de interés social, pero no le recortamos a los políticos y no recortamos el tamaño del Estado y no recortamos los gastos de operación, porque también hay que decir, siendo transparentes con el debate, que hay cosas dentro del tamaño del Estado que no se pueden recortar porque pues hay unos derechos adquiridos, pero sí hay otras como por ejemplo la apertura de embajadas, que eso es libre decisión del señor presidente Gustavo. Se van a reducir recursos para saneamiento básico, o sea, se hunde la reforma tributaria, hace media hora estaban en un tono muy conciliador y ya pasaron al tono de ellos, al de la amenaza. En la cultura los recursos de inversión van a ser desfinanciados y ahora le van a quitar recursos al Ministerio del Deporte. Dice Alexander López, ustedes escucharon lo mismo que este gobierno le ha ayudado al deporte. ¿En serio? El gobierno que no permitió que se hicieran los Juegos Panamericanos, el que no permitió que se hiciera la Fórmula 1, el que además dijo que como no había hecho los Juegos Panamericanos iba a hacer unos intercolegiados de lujo y tampoco los hizo. Pues a lo único que le han tirado duro a este gobierno es al deporte, es a lo que más duro le han tirado, y por lo que dice Alexander López, pues le van a seguir tirando todavía más duro. Y estamos escuchando de primera mano, ya no en vivo, pero sí muy reciente, porque lo pausé, entonces ya no va a estar en vivo, pero estamos escuchando al señor Alexander López. Aquí no estamos siguiendo ni a un medio de noticias, ni estamos siguiendo nada que no sea una fuente oficial, porque van a decir que es que aquí estamos desinformando. Díganme si es que yo estoy interpretando mal, porque esa puede ser. No les alcanzó la mermelada. La reforma tributaria de Gustavo Petro no llegó ni siquiera a primer debate. No alcanzó la mermelada y ahora vemos a un gobierno incendiando al país. Vamos a ver qué más tiene para decir Alexander López. Creativa, el fortalecimiento de la educación física de niñas y adolescentes en el país. El sector que también sale afectado es el sector defensa en materia de inversión. La Policía Nacional especialmente verá reducidas sus capacidades en materia de inteligencia y en materia de seguridad nacional, producto de esta decisión que se toma
porque aquí estaban comprometidos también recursos del sector defensa, ejército y policía nacional. Estas son las decisiones que se están tomando. El sector de igualdad será también afectado de manera grave en materia de protección de derechos para las mujeres, comunidades diversas, pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palequeros, indígenas, campesinos, jóvenes, miembros de hogares en situación de pobreza extrema, personas en situación de edad y personas en situación de calle, como también afectará el Sistema Nacional del Cuidado. En materia del sector del Ministerio del Medio Ambiente, verán afectados también al eliminar este proyecto de ley de financiamiento, la vigilancia y control y prevención en las áreas protegidas, en la generación y seguimiento de las políticas ambientales, en investigación científica, en sistemas de monitoreo y alertas tempranas, en expedición y seguimiento de permisos para la protección del medio ambiente. En el sector de minas y energía, ¿qué se verá afectado en el año 2025? El sector de minas y energía, el pago de los subsidios de servicios públicos a los estratos 1, 2 y 3. Cuando el pueblo colombiano empiece a preguntar por qué no podemos pagar los subsidios de las tarifas de servicios públicos para el estrato 1, 2 y 3, le vamos a decir al pueblo colombiano que le pregunten a los partidos de oposición que han tomado esta decisión solo por golpear a un gobierno, por golpear al presidente Petro, pues les vamos a decir también al país que esos subsidios de servicios públicos fueron eliminados en esta decisión que acaba de tomar este Congreso. Los subsidios también a los combustibles, subsidio al gas, el subsidio a la reconversión productiva del sector minero, a proyectos misional y al fortalecimiento de empresas. Y quiero referirme específicamente con esta decisión, y ojalá estuviese el presidente del Congreso, con esta decisión, señor presidente del Congreso, senador Efraín Cepeda, es absolutamente imposible poder financiar con recursos del gobierno nacional la empresa AI, que presta servicios de manera eficiente, en decisión que tomó inclusive este Congreso en cabeza del presidente Fincho Cepeda y una gran mayoría de la bancada costeña en su momento con el gobierno del presidente Iván Duque. Va a ser absolutamente imposible sostener las tarifas de servicios públicos para los usuarios de estos 4 departamentos en los servicios que presta la empresa AI. Y muy interesante que vamos a dar este debate en la región Caribe con el presidente Fincho. ¿Qué efectos tiene esta decisión? Porque esta decisión tiene efectos estrictamente social supremamente graves. En materia de transporte, afectará la construcción y mantenimiento de la red vial secundaria y terciaria, o sea, las vías para la paz que estaban reclamando los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, porque va a ser absolutamente imposible financiar esas vías terciarias y esas vías secundarias. Va a afectar también el sostenimiento y el mantenimiento de las vías fluviales, de muelles, de mantenimiento de la red vial nacional y los proyectos misionales. En materia de ciencia y tecnología, este es un sector que también va a quedar duramente golpeado en la inversión con esta decisión que acaba de tomar estas comisiones económicas del Congreso. El sector comercio e industria también será afectado. Golpea duramente la reactivación económica que hoy adelanta nuestro gobierno con el sector privado y con algunos sectores de la economía nacional, como también con las entidades territoriales, que han mostrado efectos positivos. Afectará gravemente la economía popular, el fomento de la industria, la competitividad y la productividad. Este mismo Congreso será afectado con esta decisión que acaba de tomar estas comisiones económicas. El Congreso afectará los servicios de comunicación y de información que requiere este Congreso y que son recursos de inversión para el Senado y para la Cámara de Representantes, el desarrollo de estrategias de participación ciudadana, de estrategias de información legislativa y los sistemas de información tecnológica. El Ministerio del Interior se verá afectado también producto de esta decisión que toman en la oposición del Congreso, la Convergencia Regional para el Bienestar y el Buen Vivir de los Pueblos y las Comunidades, la infraestructura para la seguridad y la convivencia ciudadana del país, el diálogo social nacional y territorial y los proyectos para el desarrollo comunitario. En el sector de inteligencia también se verán afectados en materia de inversión. Para ello, se verán afectados también los organismos de control en nuestro país. Vamos a hacer hasta aquí otra pausa porque es que son demasiadas cosas y yo veo, o sea, lo primero que hay que recordarle al país es que el presupuesto de Colombia para el año 2025, es decir, para el próximo año, es un presupuesto hasta el momento de 523 billones de pesos. Esta reforma tributaria lo que estaba buscando era un recaudo inicialmente de 12 billones y ya lo bajaron a 9.8 billones, de los cuales recordemos que la senadora Angélica Lozano explicó que era deuda a futuro. O sea, lo que pretendían era endeudar más al país para poder
poder ejecutar todos los planes que ellos tenían. El señor Alexander López aquí ya ha anunciado, está amenazando al país, ¿cierto? Nos está amenazando a todos de manera contundente. Yo cuento, aquí tengo 3, 6, 9, 11, 15 sectores que van a ser perjudicados. ¿Cómo así? Si es que solamente se están negando 9.8 billones de pesos, lo demás ya se aprobó. O sea, uno cree que 9 billones de pesos es mucho, pero cuando ponemos 9 billones de pesos dentro de 525 billones de pesos, pues eso no llega a marcar un porcentaje muy alto. Entonces, ¿cómo es posible que dice Alexander López que el sector, además de todo lo que ya habíamos dicho hace unos días, dice que el sector defensa verá reducidas sus capacidades en materia de inteligencia? ¿Y es que acaso pueden verse más reducidas las capacidades del sector defensa? ¿Acaso no ha sido evidente que el sector defensa viene debilitado desde que Gustavo Petro subió al gobierno? El sector de igualdad también será perjudicado. ¿Cuál sector de igualdad? El ministerio que ha ejecutado hasta ahora el 2% de su presupuesto. El Ministerio de la Igualdad es el que menos perjudicado debería estar una vez que tiene las cuentas llenas de plata. Todos los billones de pesos que le aprobaron no se los ha gastado. Ese 2% que ha ejecutado ha sido un mínimo porcentaje en proyectos sociales y lo demás en funcionamiento. El medio ambiente verá afectado el sector de vigilancia. El sector de minas y energía verá afectado el pago de los servicios públicos a los estratos 1, 2 y 3. ¿Es acaso esto una amenaza? ¿Acaso quieren que los estratos 1, 2 y 3 se movilicen en contra del Congreso? Porque ahora resulta que no van a recibir los subsidios de energía según esto. Eso tendríamos que entrar a mirar qué de todo lo que él está diciendo se puede. ¿Qué de todo lo que él está diciendo se puede recortar? ¿Hasta dónde la Constitución se los va a permitir? El subsidio al sector minero y fortalecimiento de empresas, si es que acaso el subsidio al sector minero no se ha visto afectado. Hasta el alcalde Galán se vio afectado ya porque no le giraron el dinero que tenían que girarle para el Transmilenio, de manera voluntaria, claro está, pero el alcalde y la ciudad y el municipio los estaba esperando. Con esta decisión es imposible financiar a la empresa Aire. Otra retaliación. Afectan las vías fluviales y las de muelles, y los muelles, perdón. En ciencia y tecnología queda golpeada la inversión, más golpean la reactivación económica, más que, entre otras cosas, eso es otro tema que está bajo el análisis. Las cifras que sacó el DANE la semana pasada, ante todo hay que respetar las instituciones, pero ojo, hay que contrastar, porque anteriormente no les gustaba la OCDE y como ahora la OCDE está rezando a favor de ellos, entonces ahora sí les gusta la OCDE. Eso, ahí tiene que haber un mínimo de coherencia. Por lo menos otros gobiernos de este mismo corte mantienen esa coherencia. Y por último, el Congreso también será afectado. O sea, ahora también vamos en que el Congreso será afectado. Ha nombrado 15 áreas diferentes de afectación y hasta el momento no ha nombrado al Ejecutivo, no ha nombrado el tamaño del Estado, no ha nombrado los 60.000 millones de pesos que se van a gastar en embajada. Eso sí todavía no se ha nombrado. Entonces vamos a seguir esperando a ver si en algún momento se le ilumina la luz y nos dice que por allá también van a recortar, porque es que cuando hay una crisis económica en casa, ¿qué es lo primero que se recorta? Pues lo de la casa. Es que es así de simple, es que el Estado no puede seguir siendo un cheque en blanco, señores. Esto finalmente, toda esa deuda futuro que pretendían que el Congreso les aprobara, a la final los colombianos la íbamos a tener que pagar de una u otra manera. Así de sencillo. Lo que no dice él, ni tampoco dijo María del Mar Pizarro. María del Mar Pizarro le conté 7 veces la palabra perdimos. La misma que hace 4 días estaba defendiendo Armando Benedetti en entrevista con Camila Zuluaga. Cuando no decía perdimos, decía le quitamos la oportunidad a, y lanzó su predicción, la misma predicción de su jefe Petro. El carbón se va a acabar y necesitamos que Colombia tenga un plan B. Nosotros necesitamos que los colombianos tengan un plan B. Venga, ¿es que acaso Pizarro no ha caído en cuenta que les quedan 2 años en el Congreso y que el carbón no se va a acabar en 2 años? Es que ahí nos están poniendo en un falso dilema, señores. Un falso dilema es cuando nos dicen, si no es por aquí, entonces por aquí les va a pasar esto. Nos ponen en 2 falsos caminos. Entonces vengan conmigo porque conmigo se van a salvar y si se quedan allá, entonces se van a morir. Claro, la Unión Europea también tiene un plan en relación al carbón, pero ese plan empieza a ser efectivo por allá en el 2050. De aquí al 2050 estamos en una transición, pero entonces ahora resulta que el gobierno de Petro necesita que tengamos un plan B porque nos va a salvar. O sea, llegaron los salvadores y no nos habíamos dado cuenta. Y necesitamos, decía María del Mar, que gobernemos para el futuro. La misma que estaba, repito,
No podemos ser tan incoherentes, la misma que estaba defendiendo a Benedetti el viernes. Uno es integral o no es, uno es íntegro o no es íntegro. Las dos cosas no se pueden. Entonces, cuando les convienen, no son conciliadores, y cuando ven que perdieron, entonces ahora sí, vengan porque es que necesitamos un plan B para Colombia. Y les tengo una noticia, el carbón se va a acabar. ¿Qué descubrimiento el de María del Mar Pizarro? Descubrió que el agua moja y la toalla seca, como decían en el colegio, porque es que esa es la narrativa que les gusta. Esto que estamos viendo hoy en el Congreso de la República y en Colombia es increíble. Los señores del gobierno amenazando al país porque la reforma tributaria no fue aprobada. Y no quiero pensar ni siquiera qué está pasando por allá en el Twitter del presidente Petro, que también debe estar muy activo. Recuerden que este es el canal de opinión, el programa de opinión de Hernán Opina, todos los días con las noticias del día. Para hoy también tenía una agenda de noticias muy interesante, pero creo que esto está más interesante. Continuemos con Alexander López a ver qué más dice. Se verá afectada la Fiscalía, se verá afectada la Contraloría y la Procuraduría para atender el fortalecimiento de estas entidades en materia de control, de gestión fiscal, de protección y defensa de los derechos humanos, de atención a la población víctima de la violencia, del fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica y las coberturas de las cuales es obligación y que es responsabilidad de los órganos de control. Pero también se verá afectado el cumplimiento del acuerdo de paz que se suscribió con la guerrilla de las FARC en el año 2017. Esta constancia la quiero dejar, senador, representantes a la Cámara colombiana, porque nosotros no presentamos un proyecto de ley de financiamiento para beneficiar a un gobierno en particular o beneficiar los intereses de un presidente. La ley de financiamiento es producto de una situación económica compleja en términos de ingresos, en términos de cumplimiento de una regla fiscal que la hemos sostenido a pesar de las grandes dificultades. Pero esta decisión que ha tomado las comisiones económicas es supremamente grave. Pone al país en una situación económica absolutamente compleja y nos llevará naturalmente a tomar decisiones en el marco de la ley y en el marco de la ilusión. Este daño o acción que acaban de tomar de manera concreta no afecta al presidente Petro, no afecta a nuestro gobierno. Esta decisión que ustedes tomaron es una decisión absolutamente irresponsable, afecta a los derechos del pueblo colombiano y de verdad se pusieron del lado de los opresores, de los lados de aquellos que destruyen los derechos del pueblo, que destruyen las garantías de un pueblo que no merece tener un Congreso como el que se tiene hoy en nuestro país. Muchísimas gracias. Ese cierre, no sé cómo interpretar el cierre de Alexander López, la verdad. Es muy interesante. Yo quiero leerles, por aquí lo tengo. Hay un principio de la propaganda de Joseph Goebbels, que es el principio de la simplificación y del enemigo único. ¿Qué quiere decir eso? Que se adopta una única idea, un único símbolo y se individualiza al adversario en un único enemigo. Podríamos hacer un derrotero por los 11 principios de la propaganda de Joseph Goebbels y podríamos concluir y evidenciar cómo Alexander López acaba de utilizarlos todos de manera muy estratégica. Luego, no quiero que nos alarguemos porque me gustaría escuchar lo que sigue pasando en el Congreso. Aquí es muy interesante, sí, los 3 que nos faltaron. Recuerden que teníamos 15. Nombró 18 puntos que se van a ver afectados por el hundimiento de la reforma tributaria por cuenta del Congreso. 18. Y al último, al final, después de que, desde que terminó, dijo dos palabras clave. La primera, esta decisión que ustedes creen que está afectando al Petro y a su gobierno, a nosotros no nos afecta. O sea, lo que ya veníamos vaticinando. Hay 18 áreas que se van a ver afectadas, justamente los otros 2 poderes. O sea, el único poder que no se va a ver afectado por esta decisión es el poder ejecutivo, justo el poder de ellos. O sea, ahí no va a pasar nada. Pero en los poderes ajenos a ellos, o sea, en el legislativo y en el judicial, sí va a haber recortes. Va a haber recortes que es muy preocupante. O sea, esto es una amenaza a la Fiscalía, a la Contraloría y a la Procuraduría. Va a haber recortes allí. Afecta al cumplimiento de los acuerdos de paz que se suscribieron con las FARC, que están vivas, entre otras cosas, porque recordemos que esta semana inauguraron un puente. Aquí lo hablamos también en este programa. Pero a sorpresa, Juan Manuel Santos y el señor Rodrigo Londoño, antes Timochenko, han dicho en repetidas ocasiones que paradójicamente el gobierno de Iván Duque y el gobierno de Juan Manuel Santos, obviamente el de Santos, hicieron más por el cumplimiento de la paz que el gobierno de Gustavo Petro. Justo el gobierno que las FARC eligió, que fue el de Gustavo Petro, es precisamente el que según Juan Manuel Santos y según Rodrigo Londoño,
no le ha cumplido a los acuerdos de... Y lo último que me parece muy preocupante es que dicen, cierra diciendo que este país no se merece el Congreso que tiene. Eso lo podemos decir nosotros desde la opinión pública y podríamos hasta decir que es cierto, porque es que ese Congreso incluye a los señores del Pacto Histórico e incluye a todos los congresistas que se venden por la mermelada, que hoy están allá declarando en el escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo, porque es que el señor Alexander López olvida que una de las razones por las que están desfinanciados es por el despilfarro, que en campaña prometieron austeridad y eso es justo lo que no han cumplido, y por el dinero que se robaron en la Unidad de Gestión del Riesgo, además de todos los demás gastos innecesarios, como los miles de millones de pesos que se han gastado en eventos públicos, inaugurando reformas que después han sido tumbadas en la Corte o que ni siquiera han pasado por el Congreso, o cuando el presidente convoca, como en la época de Mussolini, al balcón. Estos señores olvidan que están desfinanciados porque no han sabido administrar la chequera del Estado. Le abrieron una embajada a la medida del señor Armando Benedetti, que entre otras cosas era una de las noticias que tenemos hoy. Fiscalía llama a juicio a Armando Benedetti por injurias contra exdirectora del Bienestar Familiar. Fiscalía destacó que las publicaciones del excongresista afectaron la honra y dignidad de Arbeláez, quien lideraba el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar durante el gobierno de Iván Duque. O sea, acaba de aterrizar en el país y ya va a juicio. Escúchese bien, a juicio. Le abrieron a su medida la embajada. ¿Cuánto vale el funcionamiento de una embajada? Y le abrieron la embajada a su medida, una embajada que no era necesaria y que llevaba muchos años sin operar precisamente porque no era necesaria. Entonces aquí todo lo que olvida, 18 áreas se van a ver afectadas por el hundimiento de la reforma tributaria el día de hoy en el país, pero de esas 18 áreas ninguna afecta al Ejecutivo. Todas afectan a la clase trabajadora para que la clase trabajadora salga e incendie el país contra el Congreso y afectan a los altos empresarios y a los altos políticos que no pertenecen al Ejecutivo para intimidar. En eso es en lo que estamos, señores. Si alguien entendió algo diferente, pues por favor que me lo explique, porque eso es lo que yo estoy entendiendo. El mismo que hace media hora estaba muy conciliador pidiendo que se votara a favor, tenía una agenda, porque sabía que esto no iba a pasar y tenía el discurso preparado. O sea, él tuvo tiempo para pensar ese discurso de las secciones y de las áreas que se iban a afectar. Ojo, porque estamos a 11 de diciembre y esta gente va a sesionar hasta el 20 y hay unas reformas en juego que son de alta importancia para el país y para el poder constitucional. Muy bien. Lo que yo entiendo es que le haces juego a la derecha. ¿Me equivoco? No, el pibe, no, yo no le hago juego a la derecha. Yo lo que hago es analizar lo que pasa como lo analizaba cuando la derecha gobernaba. Y cuando la derecha gobernaba y yo analizaba todo, llegaban algunos que eran simpatizantes de la izquierda y me apoyaban porque creían que no, es que aquí la corrupción no tiene ni derecha ni izquierda. Los que hoy están furiosos porque la reforma tributaria se hundió, hace 5 años estaban felices porque hundieron la reforma tributaria de Carrasquilla en plena pandemia, en plena pandemia. Y recordemos la foto de Gustavo Bolívar y de Gustavo Petro, la foto de los Gustavos, esa foto fue llamada la foto de los Gustavos, donde decían no más impuestos porque no habrá más corrupción. Y decía Gustavo Petro con su micrófono en el Congreso, en mi gobierno no habrá reformas tributarias porque en mi gobierno no habrá corrupción. Y si no hay corrupción, no se necesita el aumento de impuestos. Eso es una confesión a futuro, a mi juicio, porque como ya vamos para la segunda reforma tributaria con Petro, porque esto no para aquí, señores, se va a presentar otro proyecto, seguramente por menos recaudo hasta que se apruebe. O sea, que si vamos para la segunda reforma tributaria con Petro, Petro desde antes de ser presidente confesó que iba a haber corrupción en su gobierno, porque en su momento la lógica de Petro era que corrupción igual a reformas tributarias. Entonces no, yo sí soy de derecha, como todo el mundo lo sabe, pero ojo, es que la ideología política no tiene apellido. Antes de que naciera Petro y antes de que naciera Uribe, ya existía la derecha, por fortuna, ¿cierto? De manera que aquí no me van a venir a mí a graduar de nada y si me quieren graduar, pues gradúenme. Por fortuna es un canal de opinión independiente. Yo aquí no le tengo pauta a nadie, pero volvamos al Congreso, que está más interesante la discusión allá.